Saludos, les habla su profesor Ricardo Chicagelis en esta ocasión para hacer la presentación de la materia de periodismo cultural. Se trata de una asignatura correspondiente al énfasis de periodismo propio de la carrera de comunicación social de la Universidad de Cartagena. En general, presentar esta materia supone tener en cuenta varios aspectos. El primero es para qué una materia de periodismo cultural, cuáles son las contribuciones que va a recibir el estudiante en su formación como periodista y como comunicador en materia de periodismo cultural. Bueno, pues dar cuenta en primera instancia de que el periodista cuando recibe su título, básicamente se le está atribuyendo, se le está encomendando la tarea de ver por nosotros, de ver cuáles son los acontecimientos por nosotros, es decir, por el resto de la sociedad. Nosotros como público, yo audiencia, yo receptor, yo sociedad, estoy esperando del periodista que me diga, que me cuente lo que está ocurriendo allá donde yo no puedo estar. Eso por una parte. Y por otra parte, tener muy en cuenta que cuando hablamos de la cultura, estamos hablando por lo menos de dos aspectos, dos dimensiones que son las siguientes: la cultura propiamente dicha y lo cultural. En tanto, la cultura propiamente dicha, podemos decir de una manera muy general que se trata de aquellos debates, más que conceptos, aquellos debates sobre respecto al tema de la cultura. En este debate vamos a encontrar muchos enfoques que te lo puede dar, por ejemplo, un economista. El economista te puede dar una visión de la cultura en tanto consumo. El sociólogo también te puede dar una visión sobre la cultura. Por supuesto, las distintas corrientes filosóficas o incluso la historia te puede decir qué es cultura, o desde el punto de vista, digámoslo así, patrimonial, también se presentan una serie de tensiones, conflictos, debates sobre lo que significa la cultura. Entonces, la cultura vista entonces como un conjunto de debates en donde encontramos, pues, digámoslo así, lo cotidiano, por una parte, pero también encontramos lo artístico. Eso por un lado. Por otro lado, entonces tenemos lo cultural. Lo cultural entonces se refiere a lo práctico, al aspecto práctico de la cultura. El aspecto práctico que está dado en el mundo de la vida. Entonces ahí encontramos una serie de manifestaciones, por ejemplo, lo gastronómico, por ejemplo, lo festivo, o también la piedad, la piedad popular, entre otras muchas manifestaciones que se dan en el acontecer humano. Entonces, esto como primer aspecto para poder hablar de la materia de periodismo cultural. Un segundo aspecto en concreto, cuáles serían, digámoslo así, los conceptos centrales que trabajaríamos a lo largo del curso. Bueno, en primera instancia hay que trabajar una relación entre espacio público y periodismo cultural propiamente dicho, ya que el periodismo cultural navega entre la contradicción que hay entre el interés general y el interés particular. Entonces, por ejemplo, alrededor de la economía naranja hay todo un fuerte debate, porque entonces aparece la pregunta de la cultura para quién, o el patrimonio para quién, o la economía de la cultura para quién. Entonces, esto es un elemento importante, relacionar lo que es espacio social, esfera pública u opinión pública con respecto al periodismo cultural, y dar cuenta, pues, de la tensión de intereses que ahí se pueden dar. Eso por una parte. Por otra parte, también hay otro concepto que tiene que ver con los géneros del periodismo cultural. Y aquí sí tenemos una pluralidad o una ecología de géneros más bien, en donde vale destacar el protagonismo que está adquiriendo con mucha relevancia cada vez más los géneros asociados con la cultura digital, los recursos digitales, los géneros digitales. Entonces, estamos viendo que a través de recursos como la transmedia, o recursos que tienen que ver con manifestaciones gráficas, como pueden ser los memes o los pictolines, se está difundiendo, pues, lo que es la cultura o el acontecer cultural. Asimismo, a través de estos recursos encontramos que se asoma una dimensión pedagógica que facilita la apropiación social de ciertas manifestaciones de las identidades, de las memorias, de las prácticas culturales,
Entonces, por ejemplo, un Pictoline o un video o los pods también pueden dar cuenta. Todos estos recursos pueden, digámoslo así, ayudar a reconfigurar el género o los géneros del periodismo cultural. Y por último, tenemos otro aspecto del curso que ya tiene que ver más que nada con la metodología. Esto es básicamente un taller. Entonces, las experiencias pues, que yo he tenido con este curso es que los estudiantes forman una comunidad de aprendizaje muy interesante, en donde aportan, de acuerdo con los temas que previamente han investigado, aportan una gran cantidad de evidencias, sobre todo de creatividad, al momento de abordar los problemas, los conflictos, las tensiones que pueden haber en los debates culturales de la ciudad, por ejemplo, de Cartagena, de una manera muy interesante. A mí no se me olvida, por ejemplo, un trabajo que presentaron los estudiantes hace más o menos un año. Este grupo de estudiantes identificaron a los señores, sobre todo los señores, pues es una manifestación más que nada masculina, que llevan canarios encerrados en jaulas y van caminando por la calle y van exhibiendo su canario como si fuera una prenda casi de vestir. Y bueno, particularmente a mí me llamaba mucho la atención eso desde niño, pero no tenía ni la más mínima idea. Yo pensé que sencillamente era como que la exhibición de una mascota, y resulta que hay todo un gremio de canaristas en los sectores populares, en los barrios de Cartagena, y este gremio de canaristas, de gente que cría los canarios, tiene un concurso de canto de canarios. No tenía ni la más mínima idea. Todo esto es resultado de una investigación muy seria por demás que hicieron los estudiantes, en donde ellos además se dieron cuenta de que había un conflicto, una tensión entre los canaristas y los animalistas. Por supuesto, los animalistas demandaban de los canaristas que liberaran a los canarios. Pero después, en ese debate, los animalistas se dieron cuenta de que esta larga tradición popular tenía, digámoslo así, un eje que era la domesticación de estos pajaritos y todo el tema del canto de los canarios. Los estudiantes finalmente, digámoslo así, dibujaron, informaron, hicieron un trabajo de reportería bellísimo, investigando la tradición de los canaristas, investigando las preocupaciones de los animalistas y las conversaciones, además, los debates entre estos dos gremios y estos dos intereses, y también los elementos, los puntos de encuentro, los puntos de convergencia entre lo que es la ecología y la cultura. Esto es un referente pues para dar cuenta de esta dinámica de taller que se trabaja en este curso, en donde más o menos la mitad del curso pues se refiere a ese tipo de talleres. Saludos.